Vamos a ver este siguiente ejercicio que nos dice que vamos a calcular y graficar el ángulo de prolongación beta, pero le vamos a agregar más, el ángulo de prolongación alfa. Vamos a calcular ambos ángulos, beta y alfa, que forma un rayo que incide, ¿ya?, a la superficie plana formando un ángulo con la normal de 45 grados. Es decir, que ese ángulo de 45 grados es el ángulo de incidencia. Volvemos a repetir, vamos a calcular tanto el ángulo de prolongación beta y el ángulo de prolongación alfa. ¿Esto es algo nuevo? No, no es nada nuevo, es similar. Vamos a dar las pautas iniciales para lo que va a venir a continuación, que es refracción de la luz. Muy bien, apuntemos nuestros datos en nuestro cuaderno de anotaciones para empezar a calcular y graficar. Ahí tenemos nuestros datos que vamos a extraer. Dice que nos pide calcular y graficar el ángulo de prolongación, tanto beta como alfa. Ambos son ángulos de prolongación. Cuando hagamos la parte práctica y gráfica, vamos a saber dónde se forman estos ángulos. Ambos son ángulos de prolongación. Cuando un rayo de luz incide con la superficie plana formando un ángulo con la normal de 45 grados. Ya sabemos que este ángulo, cuando choca con la normal, nos dice que es ángulo de incidencia. Y ese es 45 grados. Este sería nuestro ángulo de incidencia. Al darnos ángulo de incidencia, por la ley, fíjate, voy a anotarlo en mi dato, por la primera ley de la reflexión, que I es igual a R. Si me da I, ya tengo R, que también va a ser 45 grados. Y esto sería ángulo reflejado o ángulo de reflexión. Entonces, vemos que en nuestros datos no tenemos θ, que vendría a ser ángulo de superficie. Muy bien. Empecemos con nuestra parte gráfica. Ya sabemos que para graficar partimos con la superficie. Conocemos que perpendicularmente se forma la normal. Esto tenemos nuestra normal. Entonces veamos en nuestro transportador virtual. Ahí vamos a hacer nuestra pequeña gráfica. Aquí tenemos nuestra superficie. Aquí se forma nuestra normal. Y con ello vamos a medir, ya sabemos, si contamos 30 grados a la izquierda, sin mover el transportador sería, fíjense, 10, 20, 30, ¿correcto? Ese es un procedimiento. Ya sabemos que ahí van a ser 30 grados, perdón, nos pide 45. Entonces sería 40 y 45 sería aproximadamente la mitad. Por aquí va a caer nuestra línea. Entonces vamos a poner nuestra línea 45 grados, que es nuestro ángulo de incidencia, aproximadamente va a caer aproximadamente. Y esta línea verde me indica que es el rayo de incidencia, donde aquí se forman los 45 grados. ¿Correcto? Sin mover la regla, vuelvo a contar lo mismo. Veamos. Contemos 45 a la derecha. 10, 20, 30, 40 y entre medio, como ven aquí aproximadamente, me quedan los 45 a la derecha.
Voy a utilizar otro colorcito para dar nuestro rayo de incidencia. 45 grados. Esta línea color naranja es nuestro rayo reflejado, que también nos genera, fíjense acá, los 45 grados. La parte baja nos va a generar acá el ángulo de superficie, tanto a la izquierda como a la derecha, en ambos lados. Ahora, ¿dónde va a surgir alfa? ¿Y dónde va a surgir beta? Atentos acá. Voy a utilizar este otro colorcito. De la línea de prolongación del rayo de incidencia color verde que estoy marcando, se va a generar este ángulo de esta línea. Vamos a cambiarle el colorcito. Se genera esta línea que ven a continuación. ¿Dónde a esta porción del lado izquierdo, en esta parte de acá, se genera beta, le voy a poner la B mayúscula. Ese ángulo de abertura que ven desde la línea roja, que es la superficie, hasta donde va a venir a impactar, se genera beta. Y al otro lado, al lado derecho de esta misma línea, voy a colocar con este colorcito, vamos a cambiarle el color a la letra, se pueda formar, le voy a poner la letra A mayúscula para denominar A. Ahí es que se va a generar tanto el ángulo de prolongación beta como alfa. Ahora vamos a plasmar esa gráfica virtual en nuestro cuaderno de apuntes. Vean, hemos dicho que medimos el transportador, medimos los 45 grados y me quedó esta línea. Este es el rayo de incidencia, donde aquí están los 45 grados. Al lado izquierdo me queda el ángulo de superficie. Vuelvo a medir 45 a la derecha, ya vimos cómo se maneja el transportador, y me queda esta otra línea. Y este es el rayo de reflejo, donde este ángulo también es 45 grados, y acá se vuelve a generar superficie. Al prolongar, voy a utilizar el color rojo, siguiendo, fíjense, ¿cómo lo hace usted? Coloca su reglita y prolonga, generándome esta línea que estoy colocando en color rojo, que es la que marqué hace un momento, que vamos a llamar RP, rayo de prolongación, la cual me va a formar este ángulo beta que pusimos hace rato con B, y me va a generar este otro ángulo de acá. Esto sería alfa, que fue lo que puse con la letra A. Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces, ya está nuestra gráfica. Empecemos con la parte analítica. Si tenemos el ángulo de incidencia, ya conocemos nuestra fórmula que dice de la fórmula de relación que ángulo de incidencia más ángulo de superficie igual a 90 grados. Ya sabemos que con esta formulita aplicamos el despeje de fórmula, vamos a despejar tita. Entonces, al despejar tita, sabemos que la I que está sumando pasa a restar 90 grados menos ángulo de incidencia. Sustituimos, reemplazamos 90 menos I, 45 grados. La respuesta, el ángulo de superficie va a ser igual, agarramos nuestra calculadora y decimos que 90 menos 45 me queda justamente 45 grados sexagesimales. Ya tengo el ángulo de superficie analíticamente demostrado. Quiere decir que tenemos 45 y 45. Ahora, ¿cómo hallar los ángulos de prolongación? Alfa y beta.
Matemáticamente es súper sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes de estos dos, vamos a hallar el ángulo de prolongación alfa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hallar alfa? Si yo observo este gráfico, este ángulo alfa es el opuesto del ángulo tita. Fíjense, es el opuesto, es decir, que es el mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Defino matemáticamente que alfa, ángulo de prolongación alfa, siempre es igual al ángulo de superficie tita. Siempre. Eso sería nuestra definición matemática. Que alfa, el ángulo de prolongación alfa, siempre es igual a tita. Si ya tengo tita, entonces alfa, ¿cuánto va a valer? Si ya sabemos que superficie es 45, el ángulo de prolongación también va a ser 45 grados. Y ya tengo parte de lo que me pedía el ejercicio. Ahora me queda beta. ¿Cómo hallar beta? Miremos la gráfica. Si vemos que imaginariamente la normal, fíjense, la voy a prolongar, divide en dos segmentos de 90 y 90, al sumarse ambos, suman 180 grados. ¿Cómo? Repito, 90 a la izquierda más 90 a la derecha son 180. Y ambos forman, fíjense, alfa más beta. Entonces, nuestra fórmula matemática va a decir que alfa, ángulo de prolongación alfa, más el ángulo de prolongación beta, siempre va a ser igual a, hemos dicho, 90 más 90, 180. Eso se llama ángulo suplementario en matemáticas. Entonces, esta sería nuestra fórmula matemática definida. Con esta formulita, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar. Ya tengo alfa, voy a hallar el ángulo de prolongación. Entonces, si quiero beta, digo que beta va a ser igual a 180 grados y alfa que está sumando pasa a restar menos alfa. Y esa sería mi fórmula matemática. Que beta siempre va a ser igual a 180 menos alfa. Sustituyo 180 menos alfa, que ya sé que es 45 grados. Hacemos la resta o diferencia. Veamos a ver, 180 menos 45. La respuesta es 135 grados. Y de esa manera hallamos los dos ángulos de prolongación, tanto alfa como beta. Así queda resuelto nuestro ejemplo.